En primer lugar, es un placer volverme a encontrar con todos vosotros y es un placer por veros físicamente, es un placer por venir a tratar de cosas que son fundamentales en la vida y que son fundamentales en este momento, ¿no? Hay una concatenación de hechos increíble, ¿no? Nosotros hacíamos el último seminario el día 8 de julio, me parece, si no recuerdo mal, que era el segundo jueves. No me había dado tiempo a hablar de Asel Khan antes de que muriera, porque Asel Khan muere el día 6 de julio. Y bueno, en fin, y me encuentro entonces con el seminario hecho y se envía, pero tiene enormes dificultades para ser publicado, no sé por qué razones, por primera vez, y entonces escribí una carta que voy a repetir hoy, como escribí diciendo que no podía mandar el link del seminario, pero resulta que ese día 8 era el cumpleaños de los 100 años de Edgar Morin. O sea, varios acontecimientos, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, entonces, pero ¿y quién era Edgar Morin? Edgar Morin está, ya sabremos quién, es el intelectual universal, de alguna forma, y bueno, está conectado con esta situación. Él es fruto de la otra pandemia. Su madre que tenía una enfermedad de corazón a causa de la pandemia, no podía quedar embarazada. Y entonces abortó. Y sus padres dijeron, bueno, pero no puede ser, no puede. Pero las cosas de la vida, se volvió a quedar embarazada. Y de alguna forma, el útero de la madre muy pronto empezó a querer rechazar aquello, tenía que rechazarlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay un acontecimiento primero ahí en Edgar Morin que es muy fundamental y es que tiene que ver con el útero. Es por eso que hoy pongo en la portada el trauma del nacimiento, para conectar a Edgar Morin con el trauma del nacimiento, pero con la otra pandemia, pero con esta pandemia. O sea, ¿de qué modo hay un ejemplo, hay una realidad ahí fundamental? En ese sentido es que quiero un poco orientar el seminario de hoy. Voy a repetir cosas que ya os he dicho. Como sabéis, por no haber podido mandaros el link del seminario, donde era un seminario donde yo tenía que haber hablado del comportamiento de Krishna y los Pandava frente a la guerra, pero me pareció pertinente hablar de otras cuestiones, y en ese sentido es que quiero volver a mostrarlo. Citaba en ese escrito a Agustín García Calvo en el prolegómeno de su libro que tengo por aquí, la razón común. La razón común. En García Calvo, en Razón Común, cita un anónimo hablando de Heráclito, el tenebroso
u oscuro y aclara que es una senda escabrosa de andar, pero puntualiza. Sombra es y tiniebla sin luz, pero si un iniciado te guía allí, claridad más luminosa que el sol. Dar forma también la forma que está escrita, que es muy de García Calvo, que es muy de Heráclito. Sombra es y tiniebla sin luz, pero si un iniciado te guía, allí claridad más luminosa que el sol. No soy yo el iniciado, sino una serie de autores especializados en los presocráticos quienes nos van a ayudar, así como el aporte de otro seminario de observación de bebés que realizamos con otros compañeros, y el pensamiento de Bio que seguimos en el Mahabharata, a la vez que los recientes acontecimientos del coronavirus y los testimonios de algunos personajes significativos que nos dejan vislumbrar tal oscuridad, como es el caso de Asel Khan, que habréis conocido en la prensa, presidente de la Federación del Cáncer en Francia, recientemente fallecido de cáncer justamente el día 6 de julio, 2 días antes del seminario, que se pudo despedir con entereza y serenidad frente a la muerte en los medios públicos, gracias a cumplir con el legado que le dejó su padre en una carta de ser responsable y humano. Carta escrita en el momento del suicidio del padre, que ocurría cuando él, con 7 años, le acompañaba en el tren. Daros cuenta qué dramatismo de situación. O la entereza y lucidez, y en ese momento ya había pasado el seminario, pero yo os estaba escribiendo esta carta, me había enterado de que Edgar Morin cumplía su centenario el día 8 de julio, nació el 8 de julio de 1921, que en ese mismo momento estaba dando con su vida y habiendo perdido su madre a los 9 años, mostrando también ser un hombre ejemplar, siendo razonable y humano. Esos eran los dos ejemplos. Uno que muere con dignidad frente a la muerte y otro que vive con dignidad frente a la vida. Agustín García Calvo termina diciendo bien puede así confundirse actualidad con eternidad, pues para la operación de la razón común, 2500 años no son nada, y como ella misma dice, el tiempo es un niño jugando a las 3 en raya en un reino donde el niño es el rey. O el Mahabharata, el poema de la humanidad, escrito 300 años antes de Cristo, donde su inteligencia y lucidez pueden iluminar nuestro trabajo. Y me despedía deseando un buen verano y mis mejores deseos. Toda esta conjunción de pensamientos enseñamos o pretendía de alguna forma explorarlos en el seminario 52 que finalmente os pude enviar. Tenemos que hablar de la guerra. Yo ya más o menos tenía aquí en mente algunas ideas, las había trabajado en relación con los textos y personajes que ya conocéis, que a mí me gustan citar, o mejor, que yo necesito conciliar y pedirles orientación, guía desde Heráclito, Russell, o por qué no el último personaje de ellos, que es Edgar Morin, conocido pacifista desde su más tierna infancia y con argumentaciones contundentes, etc. Pero en su lugar, yo quiero mostrar 2 o 3 situaciones que nos conectan mejor con el tema general del seminario, que es el de intentar ilustrarnos o ganar autonomía de pensamiento. Para ello he pensado en proponer varias cuestiones. La primera es la de intentar mostrar la importancia del método Vic y su conexión y coincidencia con el método que nos propone Edgar Morin. Esa sería una primera proposición. En mi práctica actual, y para ese propósito, he contado con el consentimiento de los participantes al seminario para mostraros el resumen de cada seminario, donde se recoge algo de la atmósfera o de la idea
desarrollada en él, en los seminarios de observación de bebés que tenemos los otros lunes. Como ya he mostrado en el seminario 52, también utilizaré una pequeña viñeta clínica mínima de mi práctica psicoanalítica para ver su adecuación a la situación y considerar al psicoanalista y al psicoanálisis como la cosa más cercana de ayuda en estas situaciones de dificultad que estamos sufriendo y no sentirlo como un pensamiento que está ya de pasado. Pensamos que el psicoanálisis esté o debería estar en el punto candente de la situación, ayudando y esclareciendo todos los acontecimientos. Hay también otra cuestión que preocupa, por lo visto, a las personas que siguen el seminario, y es de qué nos viene a nosotros a hablar ahora acerca del Majábharata, un tema que no es de nuestra cultura y de hace tantos siglos. Intentaré dar algunas indicaciones o explicaciones más de las que hasta ahora he dado. Como ejemplo, voy a permitirme reproducir el criterio de una persona reconocida por su valía intelectual y su criterio, y es, me escribe: querido Manuel, gracias por tus deseos y tus ilustraciones. Puntos suspensivos. No digo lo que hay en la carta porque es una cosa personal. En cuanto a tus seminarios sobre el Majábharata y la guerra, me siento enormemente ignorante para seguirlo. Es un gran profesional y un gran intelectual. En cuanto a tu seminario sobre el Majábharata y la guerra, me siento enormemente ignorante para seguirlo con cierta profundidad, pero lo intento con cada envío. ¿Qué le vamos a hacer? Puntos suspensivos. Esperemos quizás por algo que me es muy querido y en lo que estoy empeñado desde hace tantos años y donde me siento tan cómodo y libre en la práctica del método BIC, de observación de bebés, que yo diría que es un método que sigue bastante el espíritu, si yo he bien comprendido a Edgar Morin. Voy a referirme a tres notas que de alguna forma ya he hecho, ya he indicado, ya he perfilado en el seminario. El primer seminario es un seminario por internet, no es directo. Es esta para mí una experiencia nueva en la que mecánicamente no me defiendo muy bien. Me defiendo, no, vamos, muy mal. Mi público por primera vez es virtual. Y yo tengo en principio una rara sensación de irrealidad que me parece que va a ser muy difícil o casi imposible o poco rica la experiencia. Esa es mi impresión. Por el contrario, creo que el método ha aceptado la situación y se ha añadido un plus de misterio en mi forma de trabajar o de seguir el texto que se me propone en cada frase de la observación realizada por el observador. En lugar de ser una cosa como extraña, se convierte en una cosa misteriosa que yo puedo trabajar de otra forma. Yo estoy solo aquí y yo estoy reflexionando como si estuviera reflexionando a solas, pero por otra parte tengo algunos oyentes virtuales enfrente. Para decirlo gráfica y realmente, una frase puede llenar una sesión y dar cuenta del contenido real y total de la experiencia que carga sobre sí todo el sentido de la situación y acoge en su seno la totalidad de la experiencia, y de una experiencia que se corresponde con la realidad y con una precisión que hace del texto recogido por el observador hace ya mucho tiempo, porque es un texto de hace tiempo, una iluminación esclarecedora y potenciadora de conocimiento, ilustración, donde cada personaje queda concernido o incluido, ya esté presente o ausente. Como se podrá ver, la hora del seminario queda plena de sentido y de comprensión, donde cada miembro del seminario queda implicado como lo están los miembros del grupo. Daros cuenta de una de las características de este método que está defendida por Edgar Morin. No se trata de algo experimental,
como hacen las ciencias habituales en su investigación, sino de una participación no participativa activa en la experiencia, aunque sí inclusiva emocionalmente. El propósito del método es una posibilidad de aprendizaje de actitudes de atención para su práctica terapéutica y asistencial, y para que dicha práctica sea después mejor. Un primer informe, tal como son presentados en el seminario, y que de alguna forma ya conocéis porque las insinuamos en el seminario anterior el día se trata de un bebé en el último año de vida. Concretamente esta es la observación. Es el último año. En lugar de ser la observación 12, es la observación 13. Es la observación... la observación 39 con 13 meses del bebé. Esta es la observación. Comentamos solo lo que aparece aquí, son algunos párrafos de todo este material que tiene 7 páginas de una hora de observación. Un primer informe, tal como se son presentados en el seminario y que de alguna forma ya conocéis porque lo hemos insinuado en el seminario anterior. Se trata de la última y final observación, es la última observación y final de esta experiencia, de parte de esta observación, de parte de esta madre, de parte de este niño, ¿no? Es el momento que vamos a comentar. Es cuando ellos, estando en el parque, a la primera mitad de la observación, se acerca la vecina, una mujer, Carmen, de bastante edad, apoyada en su bastón, que se comenzó a comunicar y jugar un momento con el bebé. El bebé respondió con alegría y participación y con mucha comunicabilidad. La madre recibió en grado y respondió al comportamiento de la vecina, pero su momento se tornó en preocupación al estar sola, sin la presencia del padre, siendo la sesión de despedida. Era la sesión de despedida, el padre tenía que estar, todos tenían que estar, y la madre está sola, y quien viene es la abuela a enfrentarse con el niño. El contexto representado por la mujer ya vieja, con su bastón y el niño, en su primer año, con sus respuestas de gozo y alegría, representan como dos extremos de la vida y la muerte. Esto, lo que es importante, esto nos llevaba a concebir, por una parte, no está el padre, la madre y el niño, que sería el núcleo vital, pero está otra expresión. Y una expresión acerca de la muerte, que era una fantasía que había en torno a toda esa observación que nunca pudimos esclarecer. Había una muerte por ahí que estaba rondando que nunca supimos de qué se trataba, pero que aquí aparece de esta forma. El primer año, con su respuesta de gozo y alegría, representaba como los dos extremos de la vida y la muerte, en los que la madre, sensibilizada por la observación, percibe un revuelo de emociones, produciéndole un sofoco. Entonces decide que la niña tiene calor y empezó a quitarle la camiseta y ya está. Como el informe, lo que ellos hacen es que después de cada seminario hacen un resumen y ese resumen lo comentan al principio del siguiente seminario. El informe se pregunta: ¿cómo aprender esta capacidad de hacer que la mente se ilumine como se hizo en el seminario? La observación es un intento de comprensión, pero esto es del informe de la persona que trae. Me parece que en este momento era... bueno, uno de ellos, no recuerdo exactamente quién, están Marta, está Enrique y está Isidro, ¿no? Y me parece que fue Enrique quien presentaba este informe. La observación es un intento de comprensión
pero que requiere de esa actitud de registrar fielmente los fenómenos observados, siguiendo el pensamiento estoico. Esta es otra de las cosas. El seminario es muy amplio y hablamos de los estoicos y hablamos del seminario con mucha intensidad, etc. Y él recoge aquí que la observación es un intento de comprensión, pero requiere de esa actitud de registrar finalmente los fenómenos observados, siguiendo el pensamiento estoico, que como ellos consideran, de la comprensión de la naturaleza y la organización del universo dependen no solo la sabiduría, sino el bien y la felicidad. Esto es un planteamiento ya bastante claro, bastante cercano también a Egan Morin, que era también un escéptico, en fin, como hemos dicho, un estoico, ¿no? Esa actitud es la que nos puede permitir iluminar la iluminación y la precisión que Enrique precisa con la cita de Pierre Ronsard, porque lo bello es lo que se coge en el momento que ocurre. Ver los fenómenos en el momento preciso. El sofoco de la madre, la reacción psicosomática de la madre, después del exceso de emoción por la conexión de Irina con los acontecimientos fundamentales de la vida y de la muerte, etc. En ese sentido, en una entrevista, y aquí añaden, esto es añadido por ellos, Joan Maragall decía que cómo mirar el periodo de la vida, de la infancia, le ha ayudado a ver el resto. Y decía, en la vida de todos, más o menos, los dos extremos de la vida son muy importantes. No tiene comparación con el resto. Son más nítidos. Son dos trozos de la vida donde se hacen menos trampas y también donde todo va más despacio. El medio es un lío necesario. Después del encuentro, los dos extremos de la vida, Irina y Carmen, la madre se sofoca. Es decir, ellos sintieron en ese momento que se podía citar a Marguerite, justamente porque él expresaba los dos momentos de la vida, el nacimiento, el bebé y la Carmen. En la evaluación actual, la madre dice que primero se ha empieza lo que hay en el material escrito aquí, en el material, es la madre dice que primero se ha de desabrochar la camiseta y lo hace. Después le estira una manga y la Irina colabora retrayendo el brazo. Y dice el observador, y me fijo cómo ella sola se quita la otra manga, que es lo que registra el observador. Irina colabora, ha comprendido la situación. La descripción de Aichiber en este momento, en su observación, no es banal, explica por dónde van las emociones. Irina percibe en algún sentido el estado de la madre sin la chaqueta, gana más armonía y libertad, más consistencia. Aquí Enrique cita el resto del poema de Maragall, de Marguerite, que dice, a ver si lo leo yo regular: vas conèixer millor cada vegada el bosc interior on una acaba sol, i amb un convenciment comprendre es el único que enoblece. Es decir, lo que termina diciendo el poema, que lo he leído fatal, comprender es lo único que ennoblece. Esa sería un poco... Es lo único que ennoblece. Bueno, ese sería el primer caso. El segundo caso, presentado por Marta, a veces suelen poner tema del seminario, cuál ha sido el tema del seminario, y después ponen desarrollo del seminario. Este resumen es presentado de esta forma. El tema del seminario es que después de lo que hemos visto, que la madre le ha quitado la ropa al niño y tal, la siguiente frase es le treo ella sola, se quita ella sola la manga, punto seguido, tot seguit. Y ahí paramos para comentar tot seguit. Entonces, el tema
el tema que se registra en el seminario es el Tosegit. ¿De qué se trata Tosegit? Preguntamos. ¿Es iluminación el Tosegit? ¿Es una cierta forma de negación de la separación de la separación, de la muerte, del acabar? ¿Es resonante con el aforismo de Nietzsche, un sí, un no, una línea recta, que es un tema que habíamos tratado en un seminario anterior y que aquí se hacía referencia a él? ¿Es la cesura de un estado mental? ¿Quitarse una camiseta y sentir la otra? ¿Es comprender? ¿Es acabar o ser es abarcar o ser abarcado por algo? Digamos que estos fueron todos los temas generales que se trataron en el seminario. Y ella hace un resumen para que en el siguiente seminario recordemos que esos temas habían sido tratados. Y entonces ella hace una descripción general del seminario muy acotada y muy simple. El seminario es de 1 hora y media, pero ella dice lo siguiente: el tema es Tosegit. ¿De qué se trata Tosegit? Pregunto yo. ¿Es iluminación? ¿Es una cierta forma de negación, de la separación, de la muerte? Bueno, ¿lo he leído ya el tema o no? Sí. Sí. La cesura, ¿no? Sí, el desarrollo. Entonces viene el desarrollo. El desarrollo. ¿Cómo hacer de un relato cualquiera una creación que nos lleve a lo profundo y científico? Este es el tema de la observación. ¿Cómo hacer de un relato cualquiera una creación que nos lleve a lo profundo y científico? Este es el tema que estábamos tratando. ¿Cómo estar en contacto con lo profundo, lo real, la esencia y lo vivo de cada momento, tal y como nos invita a adentrarnos el doctor Pérez Sánchez en cada seminario? Marta responde a dicha pregunta construyendo un relato, una creación, una construcción del seminario, como un objeto artístico, literario, científico. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Es algo que estalla confrontándonos con el fenómeno psicosomático del sofoco de la madre, algo básico, humano y original. Sentir esa entrada fulgurante del rayo luminoso para llegar a un lugar desconocido de manos del maestro y el poeta. Algo de Ode Bion, algo de lo extraordinario, lo divino nos atraviesa. Algo divino de la muerte, resaltando la ambigüedad de la palabra. ¿Cómo aprender esa capacidad de que la mente se ilumine? Es un entrenamiento, una forma de observar, una filosofía de vida, un pensamiento generador de emociones, una forma de acercamiento y comprensión, algo bello, ecológico. Pensando y discutiendo cada frase del material, el doctor Pérez Sánchez nos remite a una realidad que va mucho más allá. Para los presocráticos, lo que se llama divino es el pensar profundo de un filósofo. El doctor Pérez Sánchez recuerda que alguien ha dicho que Heráclito se basó en la frase de Anaximandro: de donde venimos, volvemos. Nacimiento y muerte como principios originales. Según Anaximandro, el principio y elemento de todas las cosas es lo infinito. En la observación vemos estos dos extremos de la vida representados por Irina y Carmen. Parece que la observación de bebés se produciría con cierta ligereza, pero requiere de una actitud estoica para acoger los fenómenos, ver cómo están ocurriendo, para poder defender la verdad del fenómeno. Parecería que el estoico tiene esta capacidad más afinada de percepción con su actitud de responsabilidad y libertad. Es una actitud con mayúsculas, elaborada y trabajada. Comprender es lo único que ennoblece, que da profundidad y sentido al trabajo. Acceder a la inspiración para ser abrazado por la razón común, que es un principio en lo que sería nuestra tarea.
Leemos de nuevo el material. Tot seguit, la Irina es toca amb la mà la màniga de la samarreta de màniga de curta que porta posada. Seguir el texto tal como es, porque es fantástico. Esto es de hace muchos años. Para ver la fidelidad del trabajo del observador, que se ha comportado como un verdadero estoico. Dentro de un gran continente que sofoca, ocurren diferencias entre el contenido anterior y el continente que queda ahí adentro de ella. El tot seguit condensa 3 momentos de la observación. Primero, el sofoco, la madre que quita el abrigo de Irina, que necesita liberarse de algo, de la chaqueta, nos traslada como afectada por el acontecimiento de la muerte, del final de la idea de la muerte, está en la última observación. Segundo, la capacidad de Irina de aumentar su percepción y comprender serena el significado profundo de quitarse la chaqueta y dilucidar su estado mental de su contenido. Se toca el borde de la camiseta, ese punto entre la piel y la segunda piel, ahí donde puede percibir las dos cosas. Está comprendiendo algo que esta piel suya, auténtica, y de los cambios de desnudarse y de separarse con el fin de la observación. El límite entre el final de la camiseta y la piel evoca la profundidad de la comprensión de Irina de la muerte, y el final como algo importante si se ven en su profundidad, es el nunca más. Irina representa bellamente las palabras de Joan Margarit: comprender es la única cosa que nos ennoblece. Y tercero, y frente al momento final de la última observación, la observadora habla del portar posada. Esta redundancia nos evoca. Portar posadas. Portar posadas. Sí. Esta redundancia nos evoca cómo la observadora está afectada por este final y evoca cómo quedará puesta la camiseta de la observación en Irina. ¿Cómo será el final? El tot seguit, tomando las palabras de Heráclito, es el tiempo todo, la eternidad. Un niño jugando que juega a las 3 en rayas en un reino donde el niño es el rey. Las palabras del poema, aquí Marta añade un poema largo de Rabindranath Tagore y evoca, a mi parecer, algo de ese tiempo todo, ¿no? En fin, construyendo castillos en el aire. Otro resumen, es el tercero y último que os comunico. Escuchar las palabras que el doctor Sánchez dice cuando se refiere a Asser Khan y Edgar Morin nos invita a una forma de reflexión-acción. Los dos evocan el pensar de Heráclito, ser real y verdadero al hilo del pensamiento de la razón común. Podríamos decir, la titulación que hace el observador. Me parece que en ese momento es Saint-Sever. Ambos son un ejemplo de cómo vivir dignamente y de vitalidad, así como también en el trabajo de cada seminario de observación de bebés somos testigos de esta realidad vital, lugar en la frontera donde se unen y tocan con una naturalidad excepcional la vida y su final. Tal y como también el tot seguit de la observación nos permite abrir la mirada como si de algún modo la vida se agrandara con una palabra en la que condensa el tiempo todo. En estos momentos en que hay acontecimientos terribles en el mundo, cabe pensar cómo protegerse estos conceptos que unen el saber profundo y la ética. Cómo el ser razonable y humano de las palabras del padre de Kant se convierten en una protección fundamental. Este es el trabajo de observación de bebés y es la posición que defiende el doctor Sánchez también en el trabajo en el seminario del Mahabharata. Pérez Sánchez evoca la imagen de la madre de Irina que indica a Joan que vaya a buscar la gorra de Irina y se pregunta: ¿cuál es la gorra que consiguió Asser Khan y la de Edgar Morin?
¿Cuáles son estas escaleras? Y luego el hermano sube las escaleras, es lo que está registrado en el seminario. ¿Cuáles son estas escaleras que sube Joan para esta protección interna de lo vital de la razón común? ¿Cómo unirse a la corriente vital en un sentido infinitamente vivo? Se trata de confrontarnos con los acontecimientos para poder sostener esta posición, una corriente de pensamiento que escribe su hacer en un vivir humano no más lejos, sino más profundo. El seminario de que se trata, y es este tercer comentario, es la observación, pone aquí, seminario observación de bebés, observación 39, y línea 13 meses, corresponde al seminario del 14 de julio de una fecha, ¿no? De hace mucho tiempo. El doctor Bretagne se pregunta, ¿qué vamos a hablar hoy? Es como empiezo yo el seminario, y entonces ella registra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y recuerda que estos últimos seminarios realizados online, en cada uno ha habido algo especial y a veces enigmático. Esto es lo que yo digo en el comienzo del seminario. Como Enrique recuerda, en los seminarios anteriores, ha estado muy presente el Toseguit. Y yo empiezo, y Toseguit nos introduce a Asser Khan y Edgar Morin. O sea, en este momento, yo con ellos ya había pasado el seminario de observación, este seminario se hace el siguiente, y ya sí sabía, había conocido la muerte de Asser Khan y ya se había cumplido el seminario de Morin. Porque este seminario es es importante que diga, es del 14 de julio de este año. Por tanto, ahora ya sí que puedo hablar es por primera vez que yo hablo de Morin, porque no había hablado hasta ahora de Morin en los otros seminarios, pero ahora sí que se me descubre este personaje. Pero primero quiero esclarecer la participación de Asser Khan. Toseguit nos introduce en Asser Khan y Edgar Morin, pero también en el trabajo de cada seminario de observación de bebés. Somos testigos de esta realidad vital, lugar en la frontera donde se une y tocan con una naturalidad excepcional la vida y su final, que es un poco lo que ha pasado con Carmen y la niña. Y entonces se habla de Asser Khan. Asser Khan, un médico francés, genetista, este es el informe que hace ella, investigador, profesor universitario, que formó parte del Comité Consultivo Nacional de Ética y últimamente presidente de la Asociación contra el Cáncer de Francia, que murió el pasado 6 de junio de cáncer. Cuando vio que el final de su vida estaba cerca, lo compartió públicamente de una forma desdramatizada. Se describe como intensamente feliz, en paz, por haber cumplido lo que su padre le pidió. Dice que para él la muerte no existe, es un no acontecimiento, le es indiferente, es el fin de la vida que se interrumpe. Explica cómo se despidió de la familia, los reunió a todos y les enseñó a usar herramientas y mecanismos de la casa que tenían en el campo y que solo él sabía usar, y les regaló a cada uno, porque sabía que no tenían un opinel, es una navaja, porque le parecía que era un accesorio imprescindible de llevar en el bolsillo en el campo. También se despidió de sus amigos. De su vida destacan una circunstancia especial. A los 26 años, su padre se suicidó tirándose de un tren y dejó encima del asiento una carta dirigida a él en la que le decía: tú eres sin duda de mis hijos el más capaz de hacer, a pesar de lo duro que sea, de hacer las cosas necesarias, ser razonable y humano. La carta fue para él como una guía, una doctrina donde cada palabra quedó anclada en su espíritu, en sus motivaciones y deseos,
y paralelamente sentía también una tristeza infinita y el peso de la culpabilidad. El padre que nos nutrió tanto y nosotros tan hambrientos, no vimos que él era infeliz. Nosotros, papá, no te hacemos ningún reproche, ninguno. Otros datos de la biografía de Asher Khan son que él, que era el tercero de los tres hermanos, fue criado por su nodriza Leontina Moreau, en el pueblo donde nació hasta los 5 años, en que se reunió con su familia en París, donde su padre dirigía una escuela. 5 años después, sus padres se separaron y también los hermanos. El mayor va con su padre y los dos menores se quedan con su madre, que 3 años más tarde sufre una recaída de la tuberculosis e ingresa durante 1 año en un sanatorio. Otra vez un problema de carencia, ¿no? Él es internado en una escuela, forma parte de los Scouts y fue víctima de pedofilia por parte de un jefe de Scouts y de un prior. Además de su intensa vida profesional, marcada a menudo por sus convicciones éticas, era un gran amante de la naturaleza y un gran caminante que hizo toda Francia a pie. Hombre con obsesión por el deber, apasionado por la cuestión del bien y del mal. Un tema fundamental, según él, fue que era ese. Fue enterrado en su pueblo, de donde era su madre y donde la familia tenía una casa. El redactor dice: a continuación se produce un corte en mi conexión con internet y no puede seguir lo que estamos hablando en el seminario. Y dice, pero entonces lo coge en el momento de que estamos hablando de tot seguit en el seminario, o sea, porque a veces pasa esto, ¿no? Eso le pasó a ella y otro día le pasa a Marta, que estamos hablando y uno de ellos corta y no puede seguir. Y todo seguir, el nombre de Edgar Morin aparece, filósofo francés, que hace estos días, yo ya estaba hablando de Edgar Morin, 100 años del 8 de julio. En el documental de Edgar Morin, Diario de una vida, habla de la pérdida de su madre a los 9 años de edad y de las dificultades de superar esta pérdida. Hoy no tendremos ocasión, porque hay muchas cosas a ver. Vamos a dedicar otro seminario con más detenimiento a Edgar Morin, donde él expresa justamente no que él perdió su madre a los 9 años y que esto le afectó enormemente, sino que todos los avatares de que el luto de su madre no le aguantaba y de que él dice: yo nací muerto. Y entonces me cogió el ginecólogo por los pies y me puso boca abajo y durante 30 minutos me estuvo dando azotes por todo el cuerpo. Imposible de que no volvía así. Me tiraron a esa y de repente grité y entonces recuperé la vida. Una de las cosas fundamentales que yo quiero señalar de ese acontecimiento, que lo vamos a ver con todo detalle porque es descrito por él y lo dice él. Una de las cosas que él dice que sus deseos de amistad y de solidaridad dependen justamente de esta ayuda que él recibió en ese momento de parte del ginecólogo. Por lo tanto, voy a hacer una primera referencia o un primer acercamiento de Edgar Morin. Y todo seguite el nombre de Edgar Morin, filósofo francés, que ha celebrado estos días los 100 años, el 8 de julio, en el documental. Dice: Edgar Morin, diario habla de la pérdida de su madre a los 9 años de edad y de la dificultad de superar esta pérdida. Por un lado, de la pérdida de la presencia de su madre, que él describe como oceánica, de cómo se sentía tan identificado con ella, que aunque tiene muchos recuerdos, no sabe diferenciar cuáles eran los rasgos singulares de su carácter.
Recuerda cómo el querer ocultar su tristeza le hizo sufrir mucho más, lo vivo con una soledad y tristeza espantosa, al mismo tiempo que la esperanza en el retorno de su madre quedó en su inconsciente durante muchos años, como una especie de esperanza mitológica que seguía a pesar de que sabía que la había perdido. Solo adelantaré un pequeño detalle de este momento. El día que su madre que tenía esta enfermedad cardíaca y tal, muere en el tren, y entonces tienen que trasladarla y todas esas cosas al sitio, y lo llevan al parque, ¿no? Y en el reportaje él está en el parque, junto al cementerio que está donde está la madre, y a él le dicen, tu madre y su tía le dice, tu madre y tu padre han ido de viaje y ya volverán. Sin embargo, él, que estaba por el parque, de repente miró hacia el suelo y vio unos pantalones negros y unos zapatos negros, y vio a su padre, y él tuvo conciencia de que su madre había muerto, pero lo tuvo que callar. Y una de las cosas más difíciles que él dice es de cómo él tuvo que ocultar su duelo durante tanto tiempo. O sea, no pudo decir mi madre ha muerto, la puedo llorar, sino que mi madre se ha ido de viaje y va a volver. Pero eso lo retomaremos el próximo día con más detenimiento, cuando él haga su propia descripción. Recuerda cómo el querer ocultar su tristeza le hizo sufrir mucho más. Lo vivió con una soledad y tristeza espantosa, al mismo tiempo que la esperanza en el retorno de su madre quedó en su consciente durante muchos años, como una especie de esperanza mitológica que seguía a pesar de que sabía que la había perdido. Y seguidamente habla de que para él la vida es búsqueda, para vivir, para intentar comprender y para ser útil. Estos son los principios. Búsqueda. La vida es búsqueda. Para vivir, para intentar comprender y para ser útil. Estos acontecimientos tan básicos como la muerte de su madre, que no le fueron comunicados a él. En su biografía también destacan que tuvo una infancia marcada por diversas enfermedades que le obligaron a hacer varios periodos de reposo en los que se aficionó a la lectura de libros en diversos temas. Esta es una de sus características en relación con los libros, pero otra de las características que aparece, que es muy interesante, es su interés por el ciclismo. Y en muchos reportajes aparece la foto de él, que ganó el primer premio de ciclismo siendo un niño ya muy pequeño. Recordar que Aser Khan atravesó Francia a pie, que era un caminante. También Edgar Morin era un caminante con bicicleta. Tiene que ver algo con la tierra, con el contacto con la tierra, con el caminar por el mundo, con el estar en el mundo, etcétera, etcétera. O sea que es interesante ese aspecto. Por tanto, sus vidas era la búsqueda para vivir, para intentar comprender y para ser útil. Es la otra cuestión. En su biografía también destaca que tuvo una infancia marcada por diversas enfermedades que le obligaron a hacer varios periodos de reposo en los que se aficionó a la lectura de libros de diversos temas. A diferencia de Aser Khan, Edgar Morin dice que la familia no le aportó cultura ni identidad clara, y agradece a su padre que fuera así porque le permitió ser autodidacta. Para él un modelo podía ser el modelo de Leonardo da Vinci, no pensar en forma fragmentada. Esta es la primera cosa, el primer detalle, digamos, de su pensamiento, el no pensar de una forma fragmentada. La idea clara y nítida empobrece lo real.
Por eso le gusta tanto lo concreto y la realidad, porque tiene algo que mi mente no consigue alcanzar, dice él. La complejidad es pensar a través de la incertidumbre y la contradicción. Digamos que este es el núcleo de su pensamiento. Repito, la complejidad es pensar a través de la incertidumbre y la contradicción. Formular lo que está al límite de lo formulable. Lo real es terrible porque se esconde de nosotros. Daros cuenta que como ya empiezan a aparecer dichos que son todos heraclitianos, porque él en un momento determinado de su juventud, cuando se encuentra con los jóvenes, le dicen, no se llamaba Erga, tenía otro nombre. Erga es un nombre que le ponen en su corrido político. Pero el amigo le dice, mira, para aprender todas estas cosas tienes que leerte a Marx. Y en Marx están las explicaciones respecto a todas las cosas que tú buscas. Y en un momento determinado más tarde dice, yo sigo mucho más a Heráclito que a Marx. O sea, su maestro principal fue Heráclito. Digo esto porque es importante en relación con todas estas cosas que él está buscando y está tratando de decir que la realidad se esconde. Es un dicho de Heráclito, ¿no? El respeto por lo real es también el respeto por el misterio de vivir, el misterio del mundo. Mi optimismo es la posibilidad de lo improbable, que es también, de alguna forma, otra transformación de uno de los dichos de Heraldo. Volviendo a la observación, el doctor Pedro Sánchez se refiere a la protección de la cabeza por parte de la madre de Irina como un elemento de protección ante la vida, como hemos visto en estas dos personas hoy. También la dedicación del doctor Pedro Sánchez a través del método de observación actualmente en el trabajo sobre el planeamiento de Bio y el Mahabharata es de aproximarse a la comprensión de lo real y de la protección ante los acontecimientos terribles. Este sería un poco el propósito del seminario que ellos recogen aquí. Y seguimos con la observación. La Irina mira cómo Joan puya las escalas y exclama alguna cosa. Esto es como si el material de observación. Ella reconoce el estado mental de su hermano, la Irina. Subir es elevarse a un nivel más de conocimiento, igual que hablar de Asul Khan o de Morín. Es la valoración de un acontecimiento mental. La madre le dijo que ha anado a buscar la seva gorra. La madre completa la frase que la hija ha balbuceado con su mirar o su preguntarlo. Irina se apropia de la palabra de la razón común. Esta última observación está siendo como un misterio, un enigma que quiere esconder toda la riqueza y enseñanza de la observación. Enrique habla de la protección de la cabeza que con la demanda de la madre de Joan se hace extensiva a todos los participantes, el hermano, Carmen, el padre ausente. El doctor incluye la amistad a través de Carmen y recuerda cómo Asul Khan también incluye a los amigos. En él el mandato de la carta le sostiene y le protege. En Edgar Morin, huérfano de madre, también hay algo que le genera un efecto de arraigo y consistencia ante esa desprotección inicial. Tal y como también el toseguí de la observación nos permite abrir la mirada como si de algún modo la vida se agrandara con una palabra en la que se condensan el tiempo todo. En esos momentos en que hay acontecimientos terribles en el mundo, cabe pensar cómo proteger esos conceptos que unen el saber profundo y la ética. Cómo el ser razonable y humano de las palabras del padre Kant se convierte en una protección fundamental. Este es el trabajo de observación de bebés
y es la posición que defiende Pérez Sánchez también en el trabajo en el seminario del Mahabharata. Se trata de confrontarnos con los acontecimientos para poder sostener esta posición, una corriente de pensamiento que inscribe su hacer en un vivir humano no más lejano, sino más profundo. Pérez Sánchez evoca la imagen de la madre de Irina, que indica a Joan que vaya a buscar la gorra de Irina y se pregunta: ¿cuál es la gorra que consiguió Serkan y la de Edgar Morin? ¿Cuáles son estas escaleras que sube Joan para esta protección interna de lo vital, de la razón común? Pero nos queda otra cuestión, u otras muchas, que aclarar. Si recordamos la referencia de Edgar Morin, hace referencia a la muerte de su madre a los 9 años, pero no cuenta en estos momentos, como él dice en otra entrevista, que quizá comentaremos más tarde: yo nací muerto y durante 30 minutos el cirujano, teniéndome agarrado los pies boca abajo, me azotó hasta dejarme, pero en ese momento desperté. Un acontecimiento que ocurrió en su nacimiento, y eso conectaría con el tercer punto que queremos aclarar hoy. Se dice que Edgar Morin nació muerto por culpa de una vuelta del cordón umbilical al cuello, que fue la bofetada del ginecólogo que le proporcionó, las que le trajo a la vida, y se comenta si todo este vigor de Morin, expreso en sus escritos, no es fruto de esos primeros momentos y la bofetada que se le propinó. Pero esto nos conecta con otro tema, el trauma del nacimiento de Otto Rahn, que es el tema, o sea, que es un tema muy básico. Es decir, porque hay algo que se ha olvidado y no se ha trabajado, y es justamente este libro, que es muy profundo. Y este libro, de alguna forma, está en el origen del seminario. Y uno de los capítulos que hay, y es el que vamos a tratar sobre la filosofía, fue el comienzo de la discusión sobre los contrarios que yo tuve con bastante violencia con María, y que yo debo a María justamente el deseo de profundizar en todos estos conocimientos, y que antes de encontrarme yo en Bion, cómo Bion se interesa por el Mahabharata, citando a Krishna y a Arjuna, está justamente este acontecimiento del trauma del nacimiento, que de alguna forma se refiere Edgar Morin, porque a Serkan tiene dos traumas, ¿no? Por una parte es la tuberculosis de la madre, no tiene la madre, y por otra tiene la muerte del padre a los 9 años, a los 7 años. Edgar Morin, su madre, muere a los 9 años, pero antes ha tenido un trauma en el útero. Todo el trabajo que, con una ilustración increíble, con obras de arte, con pensamientos y tal, nos hace otro Rahn. Voy a hacer una pequeña referencia ahora a él. El trauma del nacimiento de Rahn, que por un lado conecta con el acontecimiento puntual de Edgar Morin y su muerte y nacimiento, pero también por toda la referencia que hace Otto Rahn al pensamiento oriental en todo su libro, y en especial al capítulo 12, Especulación filosófica, donde vemos la conexión del pensamiento griego con el pensamiento oriental que nosotros seguimos en este seminario de Bion y el Mahabharata, y que sería el germen de ese sentimiento que después se nos abrió al conocer la referencia de Bion a Krishna y a Arjuna, y esto para hacer alguna pequeña aclaración a esta pregunta: ¿por qué el Mahabharata, ¿no? Lo que podemos ver en este tal, ¿dónde he puesto mis gafas? De acuerdo. Lo que vemos en Otto Rahn es una él tiene un capítulo anterior muy rico
que habla sobre la idealización artística, y él valora todas las obras de arte y las estudia como conocimiento. Algo parecido a lo que ha hecho el filósofo este que nos ha ocupado mucho tiempo, ¿no? Rombach, ¿no? Que él estudió también la escultura y las obras de arte y tal, pero eso lo había hecho ya de una forma muy culta, muy precisa, Otto Rahn. Pero voy a referirme solo a la primera parte de este capítulo, capítulo 9, la especulación filosófica. Dice así: la filosofía griega, la primera que merece verdaderamente tal nombre, aunque Aristóteles no haya estado totalmente equivocado cuando decía que sus predecesores habían sido todavía parientes próximos de Filomito. Filomito es el que es amigo del mito. O sea, ella hace esta conexión, es inteligente, ¿no? Ofrece en sus comienzos, en los filósofos jónicos de la naturaleza, con los que se vincula la física ulterior, la réplica ingenua de esa tendencia a la idealización llevada a un grado extremo de tensión, cuya existencia hemos comprobado ya en el arte y en la mitología griega. Es todo el estudio que hace en el capítulo anterior y que os aconsejo. Estas primeras palabras occidentales de Tales a Sócrates parecen representar la transición de la concepción cósmica del antiguo Oriente. O sea, que ese es el tema que trata con mucha enjundia Morin, ¿no? La concepción cósmica del antiguo Oriente a nuestra manera científica de ver las cosas, y puede ser considerado como los precursores de la mentalidad de la Europa occidental moderna. Mientras que los orientales buscaban deducir todo el devenir y todos los destinos terrestres de la imagen cósmica que se hacían del cielo, los orientales, gracias a una proyección cósmica de gran estilo, los pensadores jónicos, en su concepción ingenua, realizaron una separación entre esas dos esferas y procuraron, mediante un retorno a la madre primitiva, a la naturaleza, concebir la vida como liberada de toda influencia sobrenatural. O sea, aquí se hizo toda una primera división que para ellos le fue muy útil, pero que después llevó a esta diferencia del saber que critica con tanta enjundia Edgar Morin. Hemos mostrado en el capítulo anterior que para alcanzar ese resultado fue necesario que los griegos desplazaran en el verdadero sentido de la palabra toda la mitología al mundo subterráneo. Fue solo después de haber desembarazado el aire de ese polvo cósmico cuando estuvieron en condiciones de ver y de concebir bajo una forma ingenua las leyes de la naturaleza propiamente dichas, allí donde las concepciones orientales no veían más que emanaciones celestes que ejercían su influencia sobre las cosas de la tierra. Es interesante cómo él pone una nota aquí a margen. La astrología de los babilonios puede ser asimilada a la ciencia de los arrúbices terrestres. Los babilonios no hicieron más que proyectar al cielo el hombre con sus víctimas, y consideran que los babilonios es la primera civilización intelectual que se hizo en el mundo, la primera revolución intelectual del mundo. Es decir, no estamos cuando Morin critica a Descartes por su intelectualismo, significa que estamos y estuvimos muy cerca de todo el pensamiento oriental. Ahora quería, después de decir esto, deciros solo dos palabras
de la viñeta clínica. Unos días antes de las vacaciones, recibo una llamada diciendo, viene una visita, en fin, y tal, y yo le doy la hora. Le doy la hora y la entrevista discurre con toda naturalidad, bien. El tema es que hay muchos detalles que son muy significativos para poder trabajar analíticamente de parte de él, pero que no los puedo decir por secreto profesional y esas cosas, ¿no? Pero lo que sí es decir la concepción general de la situación. Es un hombre que se muestra muy bien, muy comprensivo con sus cosas, ha sido muy racional con su hijo y de 10, 12 años y con su hija también, y es por eso que viene. Pero le habían aconsejado que viniera hacía tiempo, pero su mujer dice, ya no puede ser más, tiene que ser. Entonces, digamos que viene un poco dictado por su mujer. Pero estamos en la entrevista y la cosa funciona muy adecuadamente, entiende todas las situaciones, yo le explico pues, lo que pasa en esas relaciones y él comprende, etcétera, etcétera. Una maravilla de entrevista y de entendimiento entre él y yo, tal. Se levanta de la silla para despedirse para el día siguiente y de repente mira para atrás y yo le digo, parece que se ha dejado usted algo detrás. Y él se ríe y comprende profundamente. Entonces viene al día siguiente, llama y dice, no puedo venir porque estoy en el entierro de un amigo que se ha suicidado. Viene al día siguiente, buscamos una hora y tratamos el asunto, ¿no? Pero muy ligeramente, o sea, no, el asunto era su asunto, ¿no? Y por otra parte era la última entrevista que veíamos. Yo le dije, bueno, podemos forzar quizás a buscar otra hora de entrevista. No, de ninguna forma la otra entrevista. Y si usted tiene alguna necesidad, pues, le ofrecí mi teléfono para que tal, porque la situación era urgente. Dice, no, usted me da una hora cuando usted comience su trabajo y tal. Cojo una hora para el 1 de septiembre, que yo empiezo a trabajar. Llega el 1 de septiembre y no viene. Entonces, uno también piensa, tiene un pensamiento mágico, ¿no? Y dice, óyeme, este tipo me dijo que su amigo se había suicidado y ¿a quién se ha suicidado ahora? ¿O qué tal? ¿Qué ha pasado? Tal. Y entonces yo decido llamarlo, lo llamo, no contesta. Al día siguiente llamo, sí, soy el doctor Pérez Sánchez. Ah, sí, ¿por qué me llama? ¿Cómo que por qué le llamo? Usted tenía visita ayer, que yo tenía visita ayer. ¿Qué me dice? Bueno, pero perdóname, voy a ver mi agenda. Coge su agenda. Ay, caray, pues tiene usted razón, tenía visita. Digo, bueno, pues nada, pues entonces quedamos para vernos mañana, ¿no? En fin. Ah, no puedo, me voy de viaje. Bueno, pues para la semana que viene. No, ya le llamaré. Lo que yo digo, la única cosa que digo, que a mí me parece este paciente muy ilustre, porque yo lo defino de la siguiente manera. Un hombre
inconscientemente consciente de su inconsciente. Es consciente, es inconsciente, conscientemente de su inconsciente, creyéndose totalmente consciente de su inconsciente. Yo le pregunto, ¿y qué tal con su hijo? Maravilloso, no ha pasado absolutamente nada. Solo hay un detalle, o sea, un detalle, y es sus padres se separaron. Él dijo en un momento, yo no puedo separarme. O sea, eso no puedo ni concebirlo. Digamos que él vino para hacer esa situación. Digo esto porque la humanidad es inconscientemente consciente de su inconsciencia y totalmente consciente de su inconsciente. Y bueno, en fin, ahí está la situación. Lo dejamos hoy así el seminario y trataremos el próximo día de continuar con la ilustración de Edgar Morin qué cercano está a nuestro pensamiento, qué cercano está a nuestra forma de pensar y de vivir. Sabéis que Edgar Morin es hijo de unos judíos sefarditas, es decir, que estuvo en España, habla español, él habla de su cultura mediterránea, vive en Montpellier, acaban de hacerle un centenario increíble, muy importante, pero vamos a ver de primera mano cómo es él cómo es él que se defiende, cómo es él que se expresa, cómo es él que explica sus cosas directamente para comprender ese pensamiento complejo. El pensamiento complejo es un pensamiento en el que él trata de ver que las contradicciones hay que aceptarlas y resolverlas, no utilizarlas para negar, como este caso clínico, que es la negación absoluta, o sea, la mentira absoluta y la falsedad absoluta. En fin, él dijo, no, o sea, pero hay una cosa más importante, que es el poder. O sea, la cosa importante de este paciente no se sometió a que yo dijera, bueno, nos vemos, de que yo le diera una hora. Yo no puedo dar una hora. Él me tiene que dar una hora a mí. Yo estoy necesitado de él. Es un poco lo que pasa con la humanidad actualmente. La humanidad tiene un poder omnímodo de todo, hace así con el teléfono y se pone en todos lados, y no se pone en ningún lado. Es mentira, se está engañando, hay un engaño. En relación con la pandemia, en relación con la pandemia que estamos sufriendo, en relación con la crisis que vamos a sufrir, el hombre va a continuar con esa situación que es un hombre inconsciente, consciente de su inconsciente, creyéndose totalmente consciente de su inconsciente. Y es mentira, esa es la falsedad, ese es el tema. Bueno, ahí lo dejamos y bienvenidos y vamos a ver si podemos trabajar y profundizar en estos conceptos en los días sucesivos. Muy bien. De acuerdo.